Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Atalaya del Multiverso. Hoy toca hablar de cómics y de un personaje que está muy de moda últimamente porque estamos a unos meses del estreno de una de las películas más esperadas que ha tenido este personaje. Estoy hablando de Spider-Man. Estábamos pensando, ¿qué cómic podemos comentar así, que tengamos todos a mano, que nos guste? Y hemos dicho, Spider-Man toda una vida, de Chip Zdarsky y Mark Bagley. Para hablar de este cómic hoy me acompañan Iñaki, que debuta en la Atalaya. Hola, ¿qué tal? Soy un gran fan de Spider-Man de toda la vida. De hecho, tengo varias fotos yo de pequeño, fotos de Spider-Man. Y no sé, le sigo de toda la vida. Y estoy encantado de poder participar en este podcast hoy. Ya te estrenas aquí, por fin, que en el último no pudiste estar, pero bueno, ya te tenemos aquí. Acompaña también Gonzalo, que él sí que repite. O Gon, vamos a llamarlo Gon. Sí, mejor Gon que Gonzalo parece que sea mi padre. Por cierto, enhorabuena, Pablo, porque veo que el nombre de los autores lo has pronunciado. Vamos, yo no le Sí, merito a esa pronunciación porque Chip Zdarsky, o sea, manda narices. Y sí, con ganas de comentar este cómic, que está guapísimo, la verdad. Segunda lectura que después de hace mucho tiempo y, oye, con muchas ganas de volver aquí y a comentar cositas que gustan. Y también me acompaña Marlos, que es junto con Iñaki el debutante en la Atalaya. Pues nada, pues muy contento de estar por aquí ya por fin y vamos, encantado de hablar, todo lo que sea hablar de Spider-Man, encantado. Sí, aparte, es lo que digo, es un personaje que últimamente en Twitter y eso no para de salir Spider-Man, de comparaciones, de hype, de que si tráiler, que si no tráiler. Y bueno, pues por hablar de un cómic que nos gustase a todos, estaba claro que el más fácil era este. Pero digamos que es la historia moderna que más se recomienda de Spider-Man, junto con la etapa de Slott y eso, pero bueno, por hablar de algo así cortito. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de música y empezamos. Mi nombre es Pablo, esto es el podcast de la Atalaya del Multiverso y esperamos que disfrutéis del viaje. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Spider-Man toda una vida, de Chip Zdarsky y Mark Bagley. Vamos a hablar un poquitín de los autores antes de meternos a desgranar un poco el cómic. Hay que decir que Chip Zdarsky antes de este TVO prácticamente no había hecho nada. Es un Chip Zdarsky, bueno, de primera, Chip Zdarsky no es su nombre real porque se lo ha puesto a él, es un seudónimo eso. Él se llama Steve Murray y es un guionista y dibujante canadiense y que hasta ahora que lo está petando con Daredevil, con su etapa de Daredevil, que debe estar a puntito de acabar, no sé si queda un mes o algo así, poco había hecho de dibujante para McFraction en Sex Criminals, que tiene una etapa muy famosa, bueno, muy buena y muy cortita de Peter Parker Espectacular Spider-Man, que ganó un Eisner a mejor número, mejor historia, no recuerdo bien. Sí. Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Sí, No, un Eisner, vaya, por su último número, creo. Al final de su etapa en el último número. Sí, ¿no? El último o el penúltimo tenía yo. El 310 de la colección. O sea, es un número que además no tiene nada que ver con la continuidad. O sea, es una historia aparte que quiso hacer él. Y eso le gustó bastante. Y nada, poco más. O sea, algún número suelto en Marvel y creo que muy poquito en DC. Bueno, que es ahora es uno a partir de este cómic se convirtió en uno de los guionistas más relevantes de Marvel y la gente lo tiene tiene muchas ganas de que algún día coja la serie de Amazing, pero no sé, veremos. Y bueno, Mark Bagley, que eso sí que es súper conocido, es uno de los dibujantes de Spider-Man más míticos que hay, que llegó en los 90 a dibujar lo de Matanza Máxima y lo de la saga del clon y todo esto, y luego en los 2000 con Bendis, que dibujó más de 100 números de Ultimate Spider-Man. ¿Sí? Yo es curioso que digas, porque justamente creo que gracias a Mark Bagley
Ya sabemos ya que yo soy aquí el yayo del podcast. Y yo tengo, creo que de las primeras grapas que tuve en cuanto a cómic fue justamente el último número de Matanza Máxima. Y yo creo que empecé ahí con eso. Obviamente, luego el tiempo dijo que los 90 no era una gran época, por así decirlo, en cuanto a historias y cómics, pero para un chaval de 8 años como era yo, 8 o 10 años, tener a Spider-Man, a Matanza y a Venom y Black Cat también salía en el último número, era una maravilla. De Bagley también me gustaría comentar que hay una cosa curiosa, es que en el 83 se presentó un concurso de Marvel que sacaron que se llamaba The Official Marvel Tryout Book, en el que los participantes se presentaban a las 5 posiciones que hay dentro de la industria del cómic, y él acabó de dibujar los últimos números de este cómic. Ganó aquella competición, pero no les opuso tampoco entrar a Marvel hasta que no pudo hablar con los jefazos. Pero así como un detalle curioso de la vida de Mark Bagley. No lo sabía yo, eso no. Interesante. Es una propuesta muy original, desde luego. Sí, en plan, gánate el estar aquí acabando un cómic, ¿no? Y si eres bueno, ya te llamaremos. Bueno, eso era muy típico de Marvel. Ya así conseguían en las entrevistas hace muchos años, cuando creo que no sé si lo instauró Gene Shooter, puede ser, no lo sé, no estoy muy seguro, pero que sí que tengo entendido que les hacían les ponían un guión, o sea, un cómic con los bocadillos vacíos y tenían que rellenarlos, el escribir en las entrevistas. Era la prueba de selección de Marvel, digamos. Es típico eso de acabar las historias así. Con el típico formato Marvel que se hacía, o sea, siguiendo esa estela. O sea, como me Sí, eso. Es que ya no se usa prácticamente el método Marvel ese. Creo que lo sigue usando Dan Slott y poco. O sea, no... Un poco arriesgado, pero sí, pero en su época pues eso fue bastante revolucionario. ¿Os parece si nos metemos ya un poco en faena a ir mirando número a número? Yo creo que la gente que viene aquí viene a oír hablar de todo lo que es toda esta vida de Spider-Man, porque básicamente bueno, no sé si igual interesa comentar el planteamiento del cómic, que creo que también antes de repasarlo es bueno decir que la gracia del cómic per se es que es el recorrido en tiempo real de lo que es la vida de Spider-Man y en cómo cada número, que es lo que creo que vamos a ir analizando uno a uno, ya no solo es una década, sino que es la década como la vive el propio Peter Parker / Spider-Man. Y si quieres empezamos con el primero, que son los 60. Sí, que en la primera página ya es un comienzo brutal, porque en la primera página te pone lo de 4 años y en una página y en un par de viñetas ya te cuenta el origen, lo de la picadura de araña y la muerte del tío Ben. O sea, está en una página, en 4 viñetas, te ha contado el origen entero. O sea, a mí me parece una forma de empezar brutal. Sí, no, el inicio es espectacular, con ya el dibujo solo mío y luego la narrativa, ¿no? Como dices bien tú, Pablo, que en 5 viñetas que hay te pone al día de lo que es Spider-Man. Sí, es que es curioso que la misma página es eso. Las 2 primeras viñetas ya es me ha picado una araña, la segunda viñeta soy Spider-Man. Te lo han resumido lo que dices en 2 viñetas y luego ya en la 4ª viñeta tenemos al tío Ben que acaba de fallecer. Y es magistral como en eso, en 5 viñetas, que es la primera página, tenemos todo lo que sienta las bases del superhéroe, tanto como superhéroe por sí mismo, como lo que es la personalidad el hecho de lo que marca la personalidad del superhéroe, que es la muerte del tío Ben. Exacto. La genialidad también con los colores, de que aquello que es pasado, ¿no? Te lo muestran con esos colores un poco más apagados y con el reborde en rojo, que también es fantástico, como con un detalle visual ya te ponen en la línea temporal, ¿no? del cómic mismo y de los recuerdos. Sí. Yo esta página, o sea, no pude evitar, yo cuando la leí por primera vez, no pude evitar recordar la primera página de All Star Superman de Morrison. También te cuenta el origen de Superman en 4 viñetas. Sí. No sé si lo habéis leído, seguramente. Sí. Sí, hace ya algún pues tiempo. eso, que por cierto, que decías tú, On, que dice
te cuenta, soy Spider-Man, y o sea, que acaba de empezar a ser Spider-Man, ¿no? Lleva 4 años ya siendo Spider-Man aquí. Sí, pero me refiero al hecho del origen de cómo sale la picadura, y lo siguiente es ya cómo es una mano lo que estás viendo, es la mano, la palma, en este caso el dorso, que es la picadura, pero la siguiente imagen es la palma con el gesto característico típico de Spider-Man cuando saca lo que es la telaraña, que cómo te pasa de un lado a otro relacionándotelo. No es lo mismo que decir que salga, por ejemplo, poniéndose una capucha o lo que sea, sino que ya está como Spider-Man tras un acontecimiento. No sé si me he explicado bien. Sí. Bueno, ya después de esa primera página ya vemos, lo primero que te establece es lo del conflicto de la guerra de Vietnam, que será una constante durante todo este número, que por cierto, este número es la década de los 60. Y nada, en este primer número ya te establece un montón de cosas clásicas de lo que es el mundo de Spider-Man, de Peter, sus secundarios. Tenemos a Gwen, tenemos a Flash, tenemos a Harry, tenemos a Norman, que ya no sé en qué página es, creo que son en las primeras páginas también, te establece que ya Peter ya sospecha que hay algo raro con ese empresario tan siniestro, la frase que dice que te he estado siguiendo. O sea, hay una viñeta en donde sale Norman con un te he estado siguiendo, resaltando el siguiendo, que da un poco de cringe y dices, algo pasa con este tío. Tú lo sabes porque como lector de Spider-Man o un poco de conocimiento, sabes que pasa algo con Norman Osborn, pero es muy curioso que la tercera viñeta, que en donde aparece Norman, es el decirle te he estado siguiendo, que suena muy extraño. Luego el otro, Peter dice, pero ¿cómo que me estaba siguiendo? Y dice, no, hombre, no, tu trayectoria. Pero en verdad todos sabemos que no es que es su trayectoria lo que está siguiendo, sino porque es que le tiene pillado el ojillo desde el principio Norman a Peter. De hecho, en cuanto se aleja con Harry, ¿no? Ya el pensamiento que les zumba levemente el sentido arácnido, así que... De hecho, esa escena es muy similar a la escena en la que se conocen en la película de Spider-Man 1, de Sam Raimi. Sí, o sea, sí, totalmente. Incluso los diálogos y todo, o sea, es curioso, la verdad. Sí, lo único que es distinto es el cuello, iba a decir el cuello alto de Harry. La moda. la moda 60. Correcto, también aquí, como bien has dicho tú antes, Pablo, la guerra de Vietnam está muy presente, tanto en el conflicto interno que tiene Peter sobre qué hacer él, si alistarse o no, si poner sus poderes en la guerra, y luego también es que la portada misma ya es Spider-Man colgando de helicópteros militares. O sea que está muy presente la guerra de Vietnam en este primer número. Sí, es que utiliza el concepto de la guerra de Vietnam, lo utiliza para reforzar el concepto de responsabilidad, de poder y responsabilidad de Peter en este caso. O sea, él con ese poder tiene la responsabilidad de ir. O sea, llega a discutirlo con el Capitán América. Sí, al final del número. Y tenemos también, o sea, a mí una cosa que me gusta mucho de este número es la conversación que tiene con Flash, a punto de irse al ejército y... La justificación que le da para... Entiendo el tema del bullying, ¿no? O sea, el tema del bullying, sí, el pasado y todo lo demás. Sí, es muy interesante. Es que tenemos a Peter que entra como un gilipollas, es la despedida de Flash, que igual no vuelve y lo saben todos y él también lo sabe, y entra ahí como un gilipollas a reprocharle cosas y tal. Luego es Gwen la que le hace darse cuenta de que estás haciendo, tío, que lo más probable es que no vuelva. Y ya tienen una conversación en la que se disculpan por todo y se quedan como amigos, tal. Luego ya es cuando Peter se va, pues se encuentra con Norman y aquí ya empieza la mandanga, digamos. Ya Norman escurre el bulto, descubre el bulto y le confiesa que es el Duende Verde. Con las calabazas puestas en el bar y demás. Es muy potente esa escena, ¿eh? O sea, está muy bien narrada por Bagley y tal, la angustia que siente Peter y cómo sabe que no le queda otra que salir y luchar. Sí, además de hecho apenas tiene diálogo y es que cómo transmite toda la secuencia, o sea, es como tú dices, o sea, está bastante bien llevado. Eso que destacar también de las viñetas, lo que estás diciendo tú, Marlos, como en un medio como el cómic en el que no hay sonido, el silencio es ensordecedor, ¿no? En esta página en la que después de que se descubra todo lo que está tramando Norman, que en toda la página hay solo los diálogos al principio,
y luego nada más, cómo transmite esa tensión perfectamente con el dibujo y la secuencia. Sí, yo de hecho iba a destacar en ese silencio que dices, que lo has dicho genial, Iñaki, cómo pasa del miedo, pasa incluso a la resignación, en plan de, porque es la despedida de sus amigos y obviamente tiene que salirse para protegerlos, que yo creo que incluso Peter sabe que está quedando mal, en plan de, me estoy yendo en mitad de la despedida de un compañero al que la ha cagado, porque justamente antes la ha cagado en cuanto al comentario de lo del bullying, y cómo se resigna, se va por detrás y cómo cambia radicalmente en el momento en el que sale a lo que es el callejón y que la llega a hacer hasta el chascarrillo típico de Spider-Man. O sea, cómo la montaña rusa de emociones en 2 páginas de Peter está muy bien narrado. Tenemos una pelea con Norman que acaba con Norman con el Duende Verde recibiendo... Creo que le tira un letrero, ¿no? Un cartel publicitario, tal, y acaba con amnesia. O sea, que es tal cual, eso así acabó también en Amazing en los años 60, que Norman no recuerda ni quién es Spider-Man, ni quién es él, ni qué hacía vestido de Duende Verde. Es entonces cuando Spider-Man después se encuentra con el Capitán América y tienen esa conversación sobre si ir a Vietnam o no, y el Capitán América le hace ver que su responsabilidad cada uno tiene su responsabilidad. La responsabilidad del Capitán América sí está en Vietnam porque ve que el país que él defiende, que él lleva en el pecho, no está haciendo las cosas bien, pero dice que la responsabilidad de Spider-Man está aquí en Nueva York cuidando de la gente como hace día a día. Y es esta conversación la que hace que Peter se decida a denunciar a Norman. Norman que se ve en la cárcel sin él saber nada, sin saber por qué. Pero es que antes de todo eso, realmente, bueno, en todo este episodio, o sea, en todo este capítulo, o sea, se lo está cuestionando Peter a raíz de las cosas que le van influyendo. O sea, por ejemplo, él ve por televisión como Iron Man se ha metido de lleno en el conflicto y el presentador justo se lo menciona. O sea, que debería ser obligatorio. O sea, le hace cuestionarse, ¿tengo que estar allí sí o sí? O sea, tengo que... Y luego... En la charla, al final de la charla del bullying con Flash también le dice que él va a Vietnam porque es lo que haría Speedy. Justo. Sí, que eso le sienta, vamos, realmente como un puñetazo en el estómago, porque claro, el saber que tu amigo igual está a punto de sacrificarse, lo hace por él mismo, por su alter ego que es superheroico, sin él realmente ser lo que él iba a hacer. Yo creo que le sienta como un puñetazo en el estómago que es muy impactante. Sí, es que realmente el sentimiento de responsabilidad de Peter es que es algo bastante particular. O sea, para quien no conozca el personaje, lo mismo le puede chocar tanto en este cómic como en otras situaciones, ¿no? Pero es que, o sea, que se lo toma muy en serio. Para él no es cualquier... Y bueno, pero siempre se dice lo de la responsabilidad de Peter y eso, que es lo que le mueve. Pero aparte de la responsabilidad, hay otra cosa muy característica de Peter que es lo que le mueve y que está muy bien reflejado también aquí, y es la culpa. También. Sí. La culpa por no haber podido salvar a Ben, pues aquí, por ejemplo, lo veremos ya entrando, o sea, de hecho es que ya se siente mal otra vez porque no llega a la despedida de Flash. Es cuando Gwen descubre su identidad y es cuando pasamos al siguiente número y lo primero que te dan es un mazazo emocional porque te das cuenta de que Flash ha muerto en la guerra, o sea, y ya tienes a Peter culpándose en plan de si hubiera ido lo habría podido salvar, fue inspirado por mí, la clásica culpa Parker. Sí. Claro, eso me refería que el sentimiento de responsabilidad, culpa, es que siempre es que es incluso, no sé si decís que hasta exagerado, o sea, pues es de estas cosas que muchas veces a personajes como el Capitán América, otros, están como a un nivel fuera de lo real, o sea, dentro de pues su sentimiento de responsabilidad, aunque es bastante humano, o sea, en muchas circunstancias roza un poco lo real, no sé por decirlo de alguna manera. Y bueno, o sea, sí, a ver, al fin y al cabo son personajes de cómics y tú es el leitmotiv del personaje, pero aquí sí que está llevado de forma más realista. Sí. Luego lo comentaremos y eso, pero que aquí Zdarsky se esfuerza por presentarse no un universo más realista, sino unos personajes más con reacciones más realistas, con acciones y con pensamientos más realistas. Sí, totalmente.
Pasamos entonces a los 70 ahora. Sí, sí. Que lo único iba a comentar yo, porque por ejemplo de este y sí que cerramos, que sí que yo creo que igual también os interesa, porque yo creo que de las gracias, por así decirlo, de este cómic es cómo van retomando grandes eventos que hemos visto en la vida del cómic de Spider-Man. Justamente en este no tienes un gran evento como tal, pero sí que te plantean muy buena introducción de lo que son los personajes, de, como ha dicho Pablo, de lo que es la personalidad de Peter, de cómo la culpa le marca tanto como para cómo es su personalidad como héroe. Sí que yo destacaría que, por ejemplo, también de los guiños, o sea, ya el tema, empezamos a ver muchos secundarios y yo lo que me quedé así un poco como que me hizo gracia en su momento, es una tontería, pero me apetecía comentarlo, es que cuando presenta al personaje de JJ, como Betty Gran al salir le comenta y te hace una referencia a una historia clásica de Spider-Man, que es lo de las arañas y cómo el origen del personaje del propio Escorpión tiene JJ su repercusión y nada, es con un bocadillo de diálogo te han dicho una historia clásica de Spider-Man y es de las cosas que también encuentro de este cómic muy interesante, todos los guiños que vemos, y justamente en este primer número es igual el donde menos guiños tiene. No en cuanto a referencias, sino a eventos. Pero guiños ya tienes. Y yo creo que eso, para el primero que leyera, o sea, la primera vez que coges este primer número, te plantea un campo a sembrar muy interesante. Y que, por cierto, enlazando con eso que has dicho de Jameson, del Escorpión y de los matarañas y eso, que ha salido el Spider-Man Toda una vida anual, el primer anual, está en inglés solo, yo no lo he leído, lo he dejado por encima solo un poco. El protagonista es Jameson, que a raíz de esto tiene problemas legales y empieza a enlazar toda una vida de Jameson. Hostia, es muy interesante. O sea, iba a salir a finales de este año, ¿no? O al final que quedó. Y no, en Estados Unidos ya ha salido. No, pero digo aquí, o sea, aquí todavía le quedaba. Aquí la verdad no sé cuándo saldrá. Yo lo he ojeado un poco por encima, solo en inglés. Entonces pasamos al número de los 70, ¿sí? A los 70, vamos a los 70 ya. A los pantalones acampanados ya creo que haya pasado, ¿no? O sí, no me acuerdo. La música disco, como dice la... Exactamente. No, pero ahora que lo dices, justamente, aunque me iba a decir que justo como dice lo de la música disco, en este número tenemos un momento disco. ¿Estamos hablando ya del número de los 70? Ojo. Sí, ya en los 70, sí. El momento, si queréis... Es que yo me he adelantado un poquito unas páginas, pero bueno, que sí que siendo vale. Es que estaba rayado un poco el tal. Sí. Y bueno, aquí en este número, el de los 70, tenemos a Peter en un status quo bastante peculiar, porque lo tenemos casado con Gwen, que es algo que nunca se llegó a dar en la serie original, por lo que todos sabemos. Trabaja para Reed Richards en el edificio Baxter. Y encima trabaja con Otto Octavius, que ahora es bueno, porque está casado con la tía May, o sea, haciendo ya una referencia a la historia en la que estuvo a punto de pasar eso en Amazing. Sí, una historia bastante, yo creo que a día de hoy olvidada, que es un guiño bastante bonito de Chip y en el que se nota, ¿no?, su amor por el personaje. De la conversación que vemos al principio del cómic entre Reed y Spider-Man, es interesante ver cómo aquí Reed Richards está del lado del Capitán América, cuando todos sabemos que en la Civil War nuestra, ¿no?, por así decirlo, la canónica, la que conocemos, exacto, está del lado de Iron Man, que me parece irónico y es un punto un poco cómico y gracioso, ¿no? Sí, que aparte que es curioso que justamente, claro, el cómic te sitúa en el año 77, la guerra de Vietnam termina en el 75, está claro que la intervención de los supers en ese conflicto, solo el mero hecho, porque claro, podrías decir, no, es que todos los superhéroes americanos están apoyando al ejército americano, obviamente los Vietcongs no tienen nada que hacer, pero claro, aquí en el final del anterior número vemos como el propio Capitán América está apoyando al lado del Vietcong porque saben que es una crítica muy potente sobre lo que es la política americana y lo que fue el conflicto de Vietnam, que el propio Capitán América esté en contra de esta guerra. Y lo que estabais diciendo, que justo en esa charla que está teniendo con Reed Richards, vemos un artículo de cómo la batalla sigue y es interesante que en este caso Reed no apoya a Iron Man como si ocurre en el Civil War original. De hecho, creo que era el que ayudaba a crear, puede ser la cárcel esta donde... Sí, la de la zona donde negativa. dejaban...
Exacto, y aquí está por contra, con lo cual te viene a decir que esto es un Elseworld, que obviamente las cosas no son iguales a lo que es lo canónico, que también hace que para el lector nuevo sea muy interesante, pero para el viejo no es repetir la misma historia, y con lo cual yo creo que eso también da un plus, que al final no estás leyendo lo mismo, y mola mucho. Sí, eso es una reflexión interesante que podemos tratar después de hasta qué punto es necesario, digamos, conocer, bueno, al personaje un mínimo, digamos, ¿no? Para disfrutarlo, porque, no sé, ahí ya... Sí, eso lo trataremos luego seguramente, sí. Aquí, en esta conversación, también tenemos los cuadros de diálogo en los que vemos que... Los cuadros de pensamiento, perdón, en los que vemos que Peter sigue con la mosca detrás de la oreja, en plan de si su deber es hacer más. En este caso, o sea, si ellos como personajes superpoderosos tienen una responsabilidad mayor con la humanidad. Y después de esto ya pasamos a lo de la disco que decía antes Gon, ¿no? Sí, el momento, bueno, sí que hay un momento que te introducen ya, bueno, te viene por un lado una conversación entre Norman y Harry en la cárcel, en donde empiezan a maquinar un poquito lo que va a venir la sombra y que va a tener un efecto detrás, y la introducción en este caso también de lo que es el personaje de Warren, Miles Warren, porque en este caso todo el número va a girar en torno al arco este tan maravilloso que todo el mundo odia, que fue el arco de los clones. No, pero te estás confundiendo. Tú la saga, es el otro. Esta sí gusta. Esta es la saga del clon original. Ahí está la primera saga. Es que hay dos sagas, claro, es que no, yo me crié en los 90 y para mí, claro, la saga de los clones es la del chacal de los clones con Ben Reilly en este caso. Esa es la de los 90, esa es la segunda saga de los clones, pero en los 70 hubo otra. Tranquilo que la otra la tendremos luego, o sea. Pero yo creo que es una fusión, ¿no? De las dos, igual me estoy equivocado. No, joder, luego en los 90 lo vuelve a tocar. Más adelante en los siguientes capítulos se trata la otra. Pero sí que lo enlazan, las juntan, le da una vuelta de tuerca y las junta. Ya luego lo comentaremos. Un mezcladillo por el tema del personaje de Ben Reilly, sobre todo. O sea. Y aquí sí que hace lo enlaza todo para que. Bueno, es que no quiero adelantarme. Pero no quieres adelantar, bueno, pues. Dejémoslo en que plantea la saga de los clones, no maticemos en la época de qué clones. También le da una vuelta al tema de Gwen Stacy, o sea, de la muerte de Gwen Stacy. O sea, es que por ahí iba antes con lo de que no me quiero adelantar, porque antes de eso tenemos lo de la escena de esa disco que decía lo de tenemos a Mary Jane que es la prometida de Harry y a Harry metido en las drogas. O sea, aquí te mete lo de la saga de las drogas de Harry y lo de que Mary Jane siempre supo la identidad de Peter y todo eso, que eso es algo que no mucha gente sabe y me estoy dando más cuenta estos días. He tenido alguna discusión por Twitter y eso con el tema de MJ en el UCM y todo eso, y que Mary Jane siempre supo la identidad de Peter, o sea, siempre desde en Amazing y aquí, y eso es algo que mantienen. O sea, a mí es que esto es algo que me gusta mucho que hace Zasky, que mantiene a Mary Jane como lo que siempre ha sido, la confidente y la aliada de Peter, incluso antes de que él lo supiese. Exacto. Sí que es verdad, cuando por fin en Amazing, cuando por fin Peter y Mary Jane hablan de esto, Mary Jane le confiesa que lo sabe desde toda la vida porque eran vecinos. Y aquí está muy bien la forma en la que se lo suelta, ¿no? Aquí es mucho más un reproche sí, un reproche mucho más dramático, como todo el TVO. Aquí es de hecho le pega, no sé si le llega a pegar una bofetada. No le llega a pegar una bofetada, creo. No se la pega. No, la bofetada se la pega a Rex. Sí, en la siguiente página, sí, que tiene una discusión con Rex Richards echándole en cara que todo lo que ha descubierto, todo lo que ha inventado y no lo ha compartido con la humanidad. Es un debate interesante ese. Sí, la verdad es que sí, porque obviamente... Peter en ese caso se deja guiar simplemente por el altruismo, la verdad, y no tiene en cuenta toda la economía. O sea, es un debate, la verdad, como decir, bastante... O sea, es más sencillo de lo que en un principio puede parecer.
Sí, a ver, es que Peter dice, es que podrías acabar o sea, podrías ahorrarle millones a la gente, darles ropa que nunca se manche o nunca Sí, se rompa, claro, y Reed Richards Peter, dice, ya, y la de empleos que destrozaría. Peter peca de buenazo, como siempre. O sea, es que es muy típico. Pero no, yo no creo que sea buenazo, es no ver el marco completo como hace Reed Richards. Sí, Al sí. final tiene mucha razón, dice, claro, yo puedo sacar esto, sí, muy bien. Que por un lado a la gente no te compres esta ropa y ya no necesitas más, pero luego toda la gente que depende de la industria, ¿qué hacen? Es un debate desinteresante. Sí, es como más a nivel macro y Peter se ha quedado en lo que es su Nueva York. O sea, él ve política de barrio, por así decirlo, o ideología de barrio, lo ves a pequeña escala, pero claro, Reed está ahí, es una de las mentes más brillantes de todo el universo de Marvel. Obviamente él no da su tecnología a todo el mundo porque sabe que no es positivo. Y bueno, ya de ahí tienen una discusión muy fuerte y es entonces cuando Peter deja el trabajo, se va a ver a Gwen y al profesor Warren, que o sea, le ofrece un trabajo y se va con ellos, y es entonces cuando aparece Harry como el Duende Negro y tiene una pelea, y entonces descubren que Norman había pedido un clon suyo propio al profesor Warren, y este aprovechó e hizo clones de Peter y de Gwen, metiéndote aquí la saga del clon que decíamos antes, la original. ¿Qué pasa? Que durante la pelea explota una de las bombas del duende y mueren tanto el clon de Gwen como el de Norman. Solo se salva el de Peter. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el truco? Que Gwen es la original. El clon es el que llevaba casada con Peter años. El profesor Warren la había sustituido. Entonces aquí te reinventa la muerte de Gwen Stacy. Y luego veremos en los 90... No, aquí ya también te dice que te lo enlaza con que al fin y al cabo fue Norman el que originó todo esto de los clones y es el causante indirecto de la muerte de Gwen. Sí, pero porque en este caso, de hecho, el clon de Gwen, que yo creo que igual para el que no lo conozca, es porque el profesor Warren era un guarrete y iba detrás de su alumna y quería su propia Gwen para ella. Sí, porque estaba enamorado de Gwen. Sí. Que es un poquito, exacto. la verdad, señor Warren, profesor, no creo que sea muy adecuada esta relación. No es adecuada. Luego sí que aquí se vuelve todo un poco más chungo, ¿no? Porque es como que de golpe ya no... Sí, como no es la original, claro, lo que no sabemos es en qué punto, ¿no? Ocurre el cambio. Sí, eso no te lo cuentan, eso te lo dicen y ya está. La verdad, queda un poco la imaginación. Sí que es verdad eso que dices tú, que aquí ya es un poco más chungo. Es que desde, o sea, el primer número no, pero a partir del segundo, de los 70, ya coge el tono dramático a tope. O sea, ya es que ya lo comentaremos luego, pero es que es un poco la vida de Peter Parker sin el humor característico de Spider-Man, entonces te acaba quedando una vida de mierda. Sí, ahí la verdad es que es para cortarse un poquito la vida de Peter, y lo que dices tú va increciendo, o sea, va cayendo cada vez más, pero bueno, la grandeza también del héroe es que aun con todo lo que viene encima, y veremos según vamos relatando en números, él no pierde su ideal de luchar por el bien y por hacerlo bien, aun con toda la que le cae, que podría llegar un momento de decir, mira, bueno, no quiero decir spoiler porque sí que es cierto que hay un momento que hay un puntito de inflexión ahí, pero como en plan de, bueno, ahí sigue. Es que tal y como está guionizada la historia, al final si lo pensáis no tiene un minuto de respiro. O sea, es que pasa de una desgracia para meterse en otra, con lo cual es normal que no... Sí, no, a Spider-Man le va muy mal en este cómic. Como, claro, durante muchos años le ha ido muy mal en toda su trayectoria, claro, si lo condensas a 6 números, pues claro, es desgracia tras desgracia. Una cosa más que quiero comentar antes de pasar a los 80 es que gracias otra vez a Chip Zdarsky por mantener... Es que alguna de mis viñetas, de mis páginas favoritas de la historia de Spider-Man es después de la muerte de Gwen, que Peter está destrozado en el apartamento y llega Mary Jane y Peter le reprocha todo, que no le importa a nadie, que solo se cuida de ella misma tal, y que se vaya a la mierda, y Mary Jane se va a ir y cierra la puerta y se queda, y aquí es similar. Gracias porque... yo es que estás enamorado de esa pareja. De hecho, te iba a decir que Mary Jane, justamente la escena del
de la disco está, suena raro decirlo, de un dibujo preciosa. O sea, ¿quién no se enamora de esta mujer? Sí. ¿Quién? Vamos, ¿no? La verdad es que al A final... ver, yo es que mi Mary Jane es la de Romita. O sea, Sí, Romita padre. O sea, Romita padre, Romita padre. A ver, que la de la del Junior también está muy bien, pero la de Romita padre es icónica. o sea, al final lo que está claro es que de verdad que Peter no se merece a Mary Jane. O sea, tanto en esta historia como en el propio canon. O sea, Peter siempre se ha portado de alguna forma bastante cuestionable. Ya, bueno, pero es que yo no soy imparcial con esa pareja. A mí pueden decirme lo que quieran. Yo es que soy de Peter y Mary Jane siempre. La pareja está seria. Bueno, pasamos a los 80. Sí. Yo En los tengo el cómic delante y acabo de fijarme en la portada, que no me he fijado antes, es que los misiles que le caen a Spider-Man tienen la hace el Sí, martillo. le hace martillo el comunismo. Sí, porque hay un momento que habla en este caso de la guerra, bueno, lo que sería la Guerra Fría, que es cuando, bueno, en este momento empieza a nivel evento, empieza con la Secret War. Claro, los superhéroes más importantes no están, y en el contexto histórico del cómic te sitúan con la Guerra Fría. Claro, no tienes a todos los héroes. Luego, de hecho, me parece súper impactante el momento de Visión en el cómic. Pero claro, Sí. ahí se tensa mucho más lo que es la Guerra Fría. Pero ya incluso retomando de la primera hoja y retomando un poco lo del drama de Peter en todo el cómic, ya porque han pasado 6 años desde ese momento en el que están Peter y Mary Jane, y Peter abraza desconsolado a Mary Jane. Han pasado 6 años, Mary Jane está embarazada, y para más drama, empezar con el drama ya de Peter, vemos a la tía May, que es la tía que todo el mundo quiere, con síntomas de Alzheimer, y es decir, joder, y ahora te toca que tu tía, la que tanto te ha querido y te ha cuidado, con Alzheimer. Tu mujer embarazada y no estás. Es en plan de, joder, macho, Peter, háztelo mirar. Sí, es que al final es lo que digo, de que no se lo merece. Realmente Peter siempre ha puesto por encima, o sea que es normal dentro de su pensamiento, ¿no? Ha puesto siempre por encima a todo el mundo por respecto de su propia familia. Sí, es esta responsabilidad que comentábamos antes. Sí, pero eso es una cosa que le va a dar la vuelta en unos números más adelante. Luego lo comentaremos, pero de todas formas, en este caso sí que es verdad que él te remarca que él tiene que volver, y él se ve atrapado allí. Hombre, esa barbita de varios días que lleva, que durante todo este cómic está ya, de hecho parece que pinta con ojeras la barba, le parece que le falta una botella de whisky al lado, en plan de, por favor, o sea, quiero irme a mi casa, ¿qué coño hago yo aquí? Porque claro, luego ves al resto de superhéroes, Thor, Hulk, todos los demás, que salen, todos lucen maravillosos, pero es que Peter sale con una guisa que dices, este chico le va a dar algo, por favor, que le paguen un billete del autobús del planeta de batalla y que se vuelva a Nueva York con su familia. Pues que es ahí cuando consigue... Sí, consigue ahí el simbionte. Se vuelve, tal, llega a la casa que comparte con Mary Jane, tal, que ha tenido hijos, le pide perdón por no haber estado, y ya es luego cuando te metes un poco de la Guerra Fría, te metes lo de Visión ahí, deteniendo un misil y eso, tampoco le da mucha importancia, más allá de que es la excusa que tienen Reed y Peter para volver a trabajar juntos. Que es ahí cuando le dice que el simbionte, que es un simbionte, el traje nuevo, el que se está apoderando de él, y Peter aquí lo sabe, a diferencia de los cómics de Amazing, de originales, y es él el que, sabiéndolo, dice, mira, es que me hago viejo y el traje me ayuda, lo voy a mantener. Lo curioso, o sea, volviendo un poco a lo de antes, también él reflexiona al principio, o sea, cuando está hablando sobre Reed, cómo Reed ha echado su vida un poco a la basura, o sea, por centrarse tanto en su trabajo, cuando básicamente él acaba haciendo eso, o sea, acaba teniendo, o sea, no aprende, digamos, de esa reflexión que... De hecho, vuelve a tratar el tema con Reed, le pide perdón por lo que pasó hace años y todo eso. Yo has pasado me ha dolido en el corazón, has pasado muy rápido lo de Visión, o sea, solo me impactó a mí lo de Visión, que no pudiera detener esa bomba nuclear, la desvía, muere toda la gente que muere y se queda Visión, en este caso a nivel, o sea, que no vuelve al estado físico, sino que se queda con el poder intangible, exacto, no me sale la palabra, gracias. A mí me impactó, o sea, yo cuando lo leí me quedé impactadísimo hay otra escena de otro evento histórico que lo comentamos luego cuando llegue, supongo sabréis cuál es,
que también es muy sobrecogedor, sobre todo porque creo que lo recordamos la mayoría. Yo ya tenía mi edad, con lo cual lo recuerdo muy bien. Pero sí que para mí es de las escenas más impactantes de todo el cómic. O sea, y no es Spider-Man, me sabe mal que siendo un cómic de Spider-Man sea con Visión en este caso, pero yo me parece sobrecogedor ese páramo yermo producido por una explosión nuclear y el propio Visión que ni siquiera puede volver a un estado físico tangible porque no ha podido detener o salvar a todo el mundo. Vale, bueno, pues, es que tampoco a mí tampoco me llamó especialmente la atención. Yo estoy leyendo una historia de Spider-Man y no. Tú no tienes corazón, macho. Y ya volvemos otra vez a lo del tema de la tía May con Alzheimer, que se ha llevado a los niños y la han encontrado la policía, y es entonces cuando Mary Jane le sugiere una residencia para la tía. Peter se enfada y tal. Que por cierto, la tía May, o sea, es el personaje más poderoso de Marvel de siempre. Ha sobrevivido a toda esa mujer, menos al Alzheimer. Al Alzheimer nunca le había pasado, y le pasa en este cómic también. O sea, ya le ha pasado de todo oficialmente a esta señora. pues sí. Y la discusión es muy interesante. ¿No? Refleja un poco esta dinámica entre Mary Jane y Peter, que es como que Peter tiene responsabilidad para con todos, menos para con su familia. Y este sentido extraño de la responsabilidad que mencionábamos al principio del programa, que cómo le afecta luego en su vida personal. De hecho, aquí luego, a continuación, después de esa discusión, ya te mete lo de la última cacería de Kraven, porque es Kraven el que se está haciendo pasar, se está haciendo pasar por él, y le caza y lo entierra vivo, vamos, eso es tal cual en... Sí, la última cacería, es el cómic de la última cacería de Kraven. Eso tienes en este número tienes la Secret Wars y la última cacería de Kraven. Y más incluso esta segunda parte. Aquí te mete el origen de Venom, que te lo mete directamente, o sea, no, ya con Peter, no con Eddie Brock. Aquí es el simbionte el que va a rescatar a Peter de la tumba, y el que al rescatarlo se convierte en Venom. O sea, aquí adelanta el origen de Venom. Y vemos que sale Venom tal, y es Mary Jane la que tiene que ir a rescatar a Peter, porque está controlado por el simbionte totalmente. Y después de esto Mary Jane ya no puede más y se va con los niños, deja a Peter. Y a continuación es cuando vemos que el final nos plantan el final de la última cacería de Kraven, en el que este se va a suicidar, pero aquí hay un giro. Aquí el simbionte, lo veremos más adelante, pero aquí ya te lo adelantan, Enter le detiene y se junta con Kraven. Sí, esas 3 últimas viñetas son también canela en rama. O sea, me parece también ese fundido en negro, la última viñeta de ese fundido en negro, me parece que como con un fundido negro dices, Dios, esto es el mayor cliffhanger que me puedas dar en un cómic ahora mismo. Sí, y a mí me gusta mucho el simbionte yendo a salvar a Spider-Man de la tumba. Me parece un giro muy interesante, y luego eso como se convierte en Venom a causa, ¿no?, de todos esos sentimientos de miedo que tiene Peter de estar ahí encerrado, que le empujan más allá de su moral, ¿no? Y pierde la cabeza. ¿Cómo se llama? El simbionte en verdad siempre ha tenido un sentimiento de atracción, o sea, por Peter. Sí. Vamos, No, y digo, Pasamos a los 90 entonces. Dale. Sí, vamos con los 90 ya. Pues en los 90 estaba claro que iban a tocar la saga del clon de los 90. Y es en plan la saga del clon de los 90, bien. O sea, bien hecha. Que de hecho... En el regreso... Que de hecho, antes de llegar a todo eso, o sea, nos sitúan en... ¿Cómo decirlo? Con el clon de Peter, o sea, con Ben. Que eso, no sé, creo que no lo hemos tocado al final, en el segundo capítulo. Al final... o sea, Ben y la clon de... Que eso no lo hemos dicho tampoco, la clon de Gwen Stacy, o sea, adoptan, digamos, nuevas identidades y se van. Se van, sí. Que es curioso que en este caso Ben coge el apellido, bueno, esto es de los cómics, el Rayleigh, el apellido de soltera de May, y el Gwen coge el nombre de Helen y el apellido Parker. O sea, hace un híbrido de los nombres, pero empiezan a hacer su vida propia. O sea, se van por un lado. Vuelve en este caso, Ben aparece en este cómic, pero en la despedida en su momento es Ben Reilly y Helen Parker que van y se van a hacer su vida por separado. Pues una vida de clones. Aquí vemos cómo le secuestra a Ben Reilly el Doctor Octopus, que ha vuelto a ser malo a raíz de la muerte de la tía May.
ha muerto, remarco, la tía May muere, bueno, ya había muerto ella ya había muerto en Amazing, pero luego resultó que era una actriz, vamos, lo de siempre. Y aquí muere de verdad, y vemos que Peter Parker es el director de Industrias Parker, es millonario, le va bien, pero tiene a su familia lejos porque Mary Jane le abandonó, y es entonces cuando el Doctor Octopus va por él, le secuestra también y tiene secuestrados tanto a Peter como a Ben. Está Harry ahí. ¿Qué pasa? Que estaban... los secuestra por orden de Norman y descubrimos que Peter, en verdad, era el clon. No, todo este tiempo. ¿Qué pasa? Como en la saga del clon original. ¿Qué pasa? Que aquí Peter... No, vamos por partes. Sí, esta parte es delicada, ¿sabes? Sí, es que es un poco lioso esta parte. A raíz de ese... El clon era yo. Sí. A raíz de ese descubrimiento, Ben salta contra Octopus y se genera una pelea en la que el que acaba muriendo es Harry por salvar a Peter. Porque el Doctor Octopus le lanza uno de sus tentáculos y Harry se pone en medio y lo atraviesa. Y muere en brazos de Peter. Es entonces cuando Peter aprovecha esta situación, le dice a Ben que no, que él es el original y que se tiene que quedar siendo Spider-Man él aquí en Nueva York, viviendo la vida de Peter Parker. ¿Qué pasa? Que aquí le da un giro al hacernos ver que Peter sí sabe que él es original. Él pilló la trampa ¿de quién? De Norman Osborn. Aquí te meten que él es el causante de toda esta trama de los clones y tal, como pasó originalmente, y te lo enlaza. Esto es lo que comentaba antes, que hace que Norman indirectamente siga siendo el causante de la muerte de Gwen, aunque en ese momento, en esa pelea, era Harry el que era el duende. Y aquí, al ir a visitar a Norman, al decirle que Harry ha muerto, tal, Norman sufre y le intenta atacar y sufre un ataque al corazón y muere también en sus brazos. Pasa aquí esto, vuelvo a lo de que decía Marlos del tema de la responsabilidad de Peter, de que él siempre ha puesto por delante a los demás en vez de a sí mismo o a su familia y tal. Aquí no, aquí aprovecha esta situación para volver con Mary Jane y con sus hijos, porque es su responsabilidad ahora. Sí, aquí por primera vez se puede decir que es un poco más egoísta, o sea, por fin decide ya... No sé, ya va siendo hora, o sea, quiere un descanso. Le viene muy al pelo, todo hay que decirlo, el decir, hostia, me ha salido uno, porque bueno, que sí que yo creo que igual no lo comentamos que sí, le da Ben, obviamente, su empresa, porque en este momento Peter se encuentra ya como empresario. Creo que ya el propio Tony Stark intenta tantearle por el tema de la compra de sus negocios. Sí, y claro, él se retira, él se prejubila, por así decirlo. Peter se prejubila a raíz de darle un contrato de relevo a Ben y dice, mira, chaval, te quedas tú con Spider-Man, te quedas con la empresa, que yo me voy al campo a hacer ganchillo y voy a recuperar a mi mujer y a estar con mis chiquitos. Que luego también está muy, muy bien el guiñito ese de Ben cuando le está dando la máscara, por así decirlo, a nivel metafórico, como el propio Ben saca físicamente su máscara de la araña escarlata, que es un superhéroe que a mí, obviamente, como me quedé en los 90, tengo un cómic de Araña Escarlata y molaba muchísimo. Y como te está diciendo él, que él no, si no te preocupes, que yo también iba haciendo mis pinitos por ahí cuando tenía un ratillo. Sí, a mí el traje de la araña escarlata es uno de mis trajes preferidos de superhéroes que hay. Me encanta. La capucha, la máscara roja entera y demás. Esas mangas arrancadas a lo Mark Lender que molan tanto. Exacto. Sí, es muy sencillo, pero la verdad es espectacular, sí. Pasamos a los 2000. Sí, porque realmente de los 90 es rapidillo. Bueno, en los 2000 te mete el contexto de la guerra civil y bueno, eso va después. Lo primero que es Morlun, que aparece Morlun dándole una paliza de muerte a Ben Reilly y se lo carga. O sea, de muerte literal. Sí, no. Y
Y bueno, vemos que Peter está en su casa en Portland con sus hijos y se entera de esta muerte, y es su hija la que le recuerda el sentido de la responsabilidad y que tiene que volver a ser Spider-Man. Incluso vemos que ella durante el 11S, te mete aquí lo del 11S, él ayudó a las víctimas, se puso la máscara y no pudo evitar ayudar porque va intrínseco en el personaje, el sentimiento de responsabilidad. Bueno, pues es entonces cuando Peter vuelve a Nueva York para buscar a Morlun y todo eso, y concede entrevistas contando toda la historia del clon y eso, y se encuentra con Tony Stark. Se encuentra con Tony Stark, que en pleno proceso de actas de registro de superhéroes intenta reclutar a Peter. Le da las opciones o reclutarse o irse detenido, y Peter obviamente rechaza esta idea y aparecen los del equipo, bueno, los del bando de Iron Man, que a mí, o sea, esto ya lo comentaremos después, pero estos diseños de personajes todos con armadura, a mí me duele, o sea, ver a Puño de Hierro con armadura, a Hulk con armadura, a Capitana Marvel, a todos, o sea, todos con armadura. La verdad sí que es un poco innecesario. Yo creo que en este caso no les hacía falta tampoco, y a mí también el diseño que no me gusta. Bueno, yo entiendo que es un poco, ¿no?, el ejército de Iron Man, y por darle esa sensación de ejército, de ponernos una armadura y demás. Sí, al ¿Para final... qué le vas a dar una armadura a Hulk? Pero no es por la utilidad, es más por lo que simboliza. O sea, es que al final... Exacto. Chicos, pues todo es un uniforme igual, tampoco hace falta... Aún así, los diseños me parecen terribles, la verdad. Sí. Sí, el de Viuda Negra y el de Puño de Hierro, la verdad es que son bastante... Sí, son durillos. O sea, de hecho, el de Viuda Negra me vienes con un látigo y vamos, yo pienso que sabemos todo el mundo donde pensemos que ha salido. Bueno, a mí me recuerda, no sé si sois fans de Detective Comics de James Tynion, pero me recuerda un poco al traje de Huérfana. No lo he leído, el Detective Comics de Tynion. Un apunte. Pero bueno, sí que lo que, por ejemplo, yo este número creo que es el número que más rápido te devoras, porque estás un poco con el culo apretado todo el rato, porque mientras está en este caso Peter viviendo su propia Civil War, tienes a Morlun atacando casa de Peter con sus hijos, y que lo estás pasando realmente mal, porque yo para mí es el número que más eso, que lo devoras, porque es como un no parar. Están las dos... o sea, no en cuanto a historia como tal, pero sí como acción y de apretar el culo. Para mí el que más apriete el culo. Sí, muy de acuerdo. Yo la tensión en la pelea en casa de Peter, a mí me parece brutal, porque es como que estás sufriendo por ellos porque no sabes. O sea, claro, es de lo que es capaz Morlun con el clon de Spider-Man, y dices, hostia, ahora a ver con Mary Jane y los dos hijos si son capaces de sobrevivir a esto mientras Peter está peleándose con otros héroes. Y te preguntas, joder, como le pase algo a sus hijos mientras está peleando con compañeros suyos, conociendo un poco a Peter y su sentido de la responsabilidad y cómo se castiga por todo lo que pase, te preocupas de cómo afectar al personaje si llega a pasar algo malo. Pues para mí, o sea, yo diría todo lo contrario. Para mí este es mi número menos favorito. O sea, pues para mí se centra demasiado en el conflicto general de la Civil War y por ser el homenaje que corresponde a la época, y en vez de desarrollar bien la historia de Peter, que es al final de lo que va el cómic. Lo de Morlun tampoco lo acabo de ver bien resuelto del todo, pero bueno, a ver, también es verdad que... Es que al final quiere contar muchas cosas y está todo muy acelerado, o sea, no, yo tampoco termino de disfrutarlo, o sea, es muy espectacular, eso sí, pero... Iñaki, tú y yo hacemos tuyo team y ya está, Iñaki. O sea, yo estoy contigo. Yo creo que Iñaki lo ha clavado en cuanto al hecho de decir, sabes dónde, retomando en plan de, no, es que es la historia de Peter, coño, pero es que si realmente pasa algo ahí, y por todo lo que has venido de antes de la historia de Peter, estás más apurado. A Peter la vida no hace más que darle palos. Por sí, fin pero ¿sabes qué pasa? Pero han encontrado una estabilidad ya con su familia, y en el momento en el que vuelve a retomar las mallas, parece que su familia vuelve a estar en peligro, y es en plan de decir, la repercusión que hubiera tenido en ese instante es a nivel tensión, yo lo encuentro, vamos... piensa que está en un status quo Peter Parker en donde ya se ha retirado como superhéroe, que sí, que porque su propia hija le dice de no, la responsabilidad va en este caso con la ciudad, lo que sea, tienes que ayudar a la ciudad, pero no deja de, porque al final retomar eso, el volver al problema que habíamos planteado durante todos los anteriores números, a raíz de dejar a su... O sea,
esa dualidad de si soy Spider-Man igual estoy haciendo daño a mi familia, y aquí lo vuelves a ver y de la forma incluso que más te aterra. Pero de todas... Claro, es que aquí el último apunte aquí, y a mí me gusta decir que tengo el cómic aquí delante abierto, es que mientras Peter se está preparando para unirse a la Civil War, él está pensando que lo está haciendo por el Capitán América, por sus hijos, por MJ, y eso tú lo ves como pensamientos, mientras que el cómic te está mostrando en imagen a sus hijos peleando por su vida. Que el contraste es muy chulo, o sea, por eso me gusta un montón. Y se te olvida decir que también dice: y que Dios me perdone por muchos años que pasen por Tío Ben. A mí eso me encantó. Sí. Pero yo a lo que voy es que quiere contar demasiado, porque al fin y al cabo tú de los 2000 sí tienes que coger lo de Morlun, de la etapa de Straczynski, y lo de la Civil War. ¿Qué pasa? Que como no tienes hueco para meter las dos cosas juntas, no encontró la forma de juntarlas. Lógico, realmente no tienen nada que ver. Pues dicen, pues que Morlun vaya por los hijos. Y ya está. Pues para mí no está bien llevado del todo, pero ¿qué pasa? Que como tampoco le llevó muy bien lo de Morlun en aquella época, no se resolvió bien tampoco con la saga del otro y todo eso, pues tampoco me molesta mucho, porque no es que ni empeora ni mejora, pues de otra forma. Y bueno, ya si queréis pasamos a los 2010. Último número ya. Sí, que para mí es mi favorito. O sea, a mí el último número me parece una maravilla. Es que tiene todo. Tiene el tema del paso de antorcha con Miles, tiene, ya lo diremos luego, lo que pasa con Miles. Partimos de un Spider-Man que ya es un anciano y que es el último héroe de la vieja guardia, porque tenemos a Victor Von Doom, que ha dominado el mundo. Claro, a raíz de ya la responsabilidad. No, a raíz de los acontecimientos pasados, o sea, del acta de registro y todo esto, es que el mundo se ha quedado sin héroe, está todo hecho una mierda, la verdad. Y en ese momento aprovecha Doom y se hace con el liderazgo del planeta. Y aquí la responsabilidad de Peter, otra vez, otro giro de tuerca al tema de la responsabilidad de Spider-Man, es que ya su responsabilidad no es ser un héroe como tal, es ser un guía para la nueva generación, entre la que se encuentra su hija. Sí. Bueno, vemos que Peter y Miles se dirigen a una estación espacial para, no sé muy bien qué, no queda muy claro, para salvar el mundo y eso, activar un mecanismo. ¿Y qué pasa? Que en esta estación espacial aparece Kraven con el simbionte de veneno. O sea, ¿qué dices tú, jolín? Pero Kraven ya estaba viejo en su momento. ¿Qué pasa? Que debajo del simbionte lo que hay es un esqueleto. No hay nada. Es que el propio Peter lo dice. O sea, todos mis enemigos están muertos. Es el momento en que lo vence y se ve que ya se ha chupado. Venom todo lo que tenía que coger del pobre Kraven ya se lo ha cogido. Lo dejo seco. ¿Y qué pasa? Que aquí tenemos el girito de Superior Spider-Man. ¿Qué pasa? Que aquí el Doctor Octopus, el cuerpo que ha cogido es el de Miles. Peter se da cuenta por una serie de comentarios que tiene Miles en el cuerpo de... O sea, que tiene Octopus en el cuerpo de Miles, y comienza una pelea. Obviamente Peter no puede con un Miles joven y con más poderes. Y entonces, en una especie de batalla mental, en la que al final la que aparece y la que decanta la balanza a favor de Peter es Tía May, que vuelve en forma de imagen y convence a Otto de que lo que está haciendo está mal, y tiene una charla con Peter en la que le recuerda una vez más el sentido de la responsabilidad y que deje de culparse y todo eso, y que haga lo que siempre ha querido hacer, que es salvar a todos, porque no pudo salvar a Ben. ¿Ves? Yo, por ejemplo, ahora que has dicho lo de te parecía de que querían meter muchas cosas, yo aquí, por ejemplo, sí que veo que es lo que no me... Este número es muy emotivo, sobre todo por el final que luego tocamos, pero, por ejemplo, aquí sí que veo que quieren meter demasiadas cosas. Yo esa batalla mental, las cosas como son, no le veo ni pies ni cabeza, y para mí es el pretexto para meterse 6 siniestros por un lado y lo que es el Spider-Verse, pero no le veo sentido. No tiene nada, el Spider-Verse no lo toca, no es por eso. Sí, a ver, te sacan varios Spider-Man, o sea, tienes una Splash Page con varios... Bueno, sí, la Splash Page, pero es que... Pero esto es que... Esto es un homenaje, pero esto es un homenaje a Superior Spider-Man, porque en Superior Spider-Man también acaba así, con una batalla mental y todo eso.
Pues yo lo de la batalla mental, llámame anticuado, No, pero... No, pero vamos a ver, aquí sí está un poco cogido más por pinzas porque la batalla mental se desencadena en cuanto Octopus en el cuerpo de Miles y Peter chocan cabezas, es un poco pues venga. Pero sí que es verdad que en Amazing, en la etapa de Superior Spider-Man, sí que Peter, la conciencia de Peter seguía un poco dentro del cuerpo y de la mente de Octopus, Sí. que está apoyado del cuerpo de Peter, entonces ahí sí hay más pretexto a una batalla mental. Aquí sí que está un poco cogido con pinzas, pero si tú metes Superior Spider-Man y quieres meter al recuerdo de la tía May y todo eso, tienes que hacerlo así. Yo entro, yo en este momento yo estoy arribísima, estoy dentro de la trama emotiva, todo eso, y puedes darme lo que quieras. Sí, aceptamos, es una forma de resolverlo así un poco rápido y que al final también da la opción, ¿no? de con lo que viene en las páginas de después, de como esa despedida, esa charla entre May y Peter, con el mensaje final de salva a todos. Que es entonces Peter lo que hace es intenta salvar a Miles, haciendo que Otto prometa que va a dejar su cuerpo, y se dispone a dar su vida porque tiene que mantener la nave que se está destrozando, la tiene que mantener flotando o a pie o como queréis llamarlo, y hasta que se cargue el archivo. Y es entonces cuando él sabe que va a morir, tiene una última conversación. Para mí es que este es mi momento favorito de todo el cómic. En el fondo eres un romántico, ¿eh? Se me ve venir. Es mi momento favorito de todo el cómic, que tiene una última conversación imaginaria con Mary Jane, que me recuerda un poco al final de Vengadores Endgame, que él le dice estaremos bien, Mary Jane le dice estaremos bien, puedes estar tranquilo, tal, y es cuando Peter le dice lo de eres mi premio, o sea, que en inglés estaría mejor porque lo dice como jackpot, que es la frase icónica que escribió Stan Lee en la presentación de el premio gordo, sí. Y también entonces esto también sí. de eres mi premio es un guiño a también una escena en la tirada de Straczynski en la que Peter está viendo dormir a Mary Jane y le dice esto mismo también. Y bueno, a ver, se lo ha repetido varias veces a lo largo de la historia, pero siempre es homenaje. Siempre es homenaje a... Te ha tocado el premio gordo. Sí, es su chascarrillo, su frase. Vemos a Peter morir explotando la nave y habiendo salvado a todos, y vemos ya que Mary Jane le da el traje. Con la ayuda del simbionte, sí, eso sí es un poco gratuito. Eso sí es un poco gratuito totalmente. Pero bueno, vemos a Mary Jane que le da el traje original de Spider-Man a Miles, en plan dándole el paso de antorcha definitivo, y unas últimas viñetas en las que Peter, repitiendo el sueño con el que empezábamos este número, en el que Peter esta vez sí detiene al ladrón. O sea, él lo dice, o sea, estoy volviendo a tener el mismo sueño, el ladrón echa a correr, pero esta vez es diferente, esta vez es un buen sueño, y le detiene, y así acaba. Yo esto lo tomo como una forma de decir de que Peter ha muerto con la conciencia tranquila. Peter ya no se siente culpable. Peter ha hecho lo que tenía que hacer y ha cumplido su objetivo. O sea, no es que creas, es que yo creo que es. Yo creo que realmente es eso, es que ya toda la carga en los hombros que ha llevado ya por fin se la puede quitar, y obviamente esa carga en el hombro simbólico es el no haber detenido al que asesinó al tío Ben en su momento. O sea, y a ver, es un final genial, o sea, las cosas como son. No, a mí el final me parece brutal. Sí que el cierre del cómic y de la miniserie es espectacular. Con esa charla con Tía May y esa charla con Mary Jane y el sueño, no sé, es como eso, es por fin el darse cuenta un poco que a pesar de todo, todas las penurias y demás, que al final Peter muere feliz y muere salvando al mundo, en paz consigo mismo, porque el sueño lo tiene ya de antes. O sea, el sueño le empieza a contar a Mary Jane al principio del cómic, y al final sabemos el desenlace. Pero eso me parece que a pesar de todo lo que ha vivido Peter, él acaba con la conciencia tranquila y satisfecho de lo que ha conseguido. Yo encima que me gusta mucho el cine, me imagino si esto estuviera dirigiéndolo el Bayona, poniendo la música melancólica a toda pastilla en cada momento. Con Mary Jane, música dramática, sube. Con Tía May, sube otra vez también la música dramática para sacar la lágrima, porque realmente son momentos muy de coger el paquete de Kleenex al lado. Yo
Si fuese en cine, yo creo que eso sería sin música, ¿eh? Sí, música no, una música emotiva siempre hace que... No, yo me lo imagino sin música. Tú mira la reconciliación, es lo imposible, cuando se encuentran, cómo te suben la música. Que eso al final te llega más. Y bueno, ya hemos acabado tal. ¿Qué os ha parecido el cómic? O sea, en general, así... Un poco... Yo me lo leí de una tirada y creo que con esto lo digo todo. Yo lo pillé y no lo solté hasta que lo acabé. Me encantó. Luego sí que es verdad que revisándolo pues hay cosas que van muy a salto porque al final es normal, quieres meter muchas cosas en muy pocas páginas, pero es un cómic que se disfruta un montón. Si eres fan de Spider-Man y lo llevas siguiendo toda la vida, te encanta, y si no, también. Y creo que eso es el objetivo, ¿no? Yo creo que todo el mundo siempre escribe pensando que cualquier cómic puede ser el primer cómic de una persona, y aquí eso se cumple, y cualquiera que se coja este cómic de Spider-Man porque ha visto la peli ahora del UCM o lo ha visto ahora, lo verá dentro de los años que sean, y decide venir aquí a leer este cómic porque está entre los de arriba de Spider-Man, hará que se enganche al personaje. Entonces el cómic es perfecto para mí. Sí, pero ¿consideráis que este cómic es bueno para empezar a leer Spider-Man? Sí, eso es justo lo que yo había comentado antes, que realmente yo creo que sí, porque al fin y al cabo Spider-Man no es precisamente un personaje totalmente desconocido, y aquí los arcos que se tratan tampoco, a ver, quizá no son con todo lujo de detalle, no los conoce todo el mundo, ¿no? Pero algo ha oído, o a lo mejor han visto alguna adaptación en algún otro medio, con lo cual yo creo que sabiendo lo básico, la verdad es perfectamente disfrutable. No, quizá no al mismo nivel, porque como suele pasar, pero... Para mí es como el disco Greatest Hits de cualquier grupo. Tú te lo pones, si te gusta el disco y las canciones, ya investigarás más profundamente al grupo. Exactamente. Claro. Yo iba a decir que es un tráiler. O sea, realmente esto es un tráiler de toda la obra de Spider-Man durante todo este tiempo. O sea, tienes ahí recogido de forma rápida lo que es lo más interesante, y yo creo que esto es un cómic que se puede disfrutar. A ver, Spider-Man es a día de hoy el superhéroe más conocido a nivel del mundial, o sea, es el número uno. Salió un estudio, vale, que sí que es cierto que por Google depende un poco de cómo estén las modas, pero en este mismo año era el superhéroe más buscado en Google, con lo cual dice mucho de que mucha gente conoce el personaje y mucha gente conoce bastante. Obviamente pequeños guiños, a lo mejor mucho más para el lector habitual no se pillan, pero para el que empieza a leer cómics, es un cómic que los grandes éxitos que ha dicho Iñaki me parece una definición cojonudísima. Si no, yo la idea que tenía era un tráiler, pero yo creo que es algo que hace que al final tú lo cojas, lo disfrutes de una manera que como dice Iñaki, yo sí que la primera vez que lo leí me lo devoré también en un día. En esta segunda lectura sí que es cierto que te ha dado 2 días, pero porque ya tienes un poco menos de tiempo, y como sí que ya lo has leído, ya no tienes el ansia viva esa para ver cómo acaban. Pero es un cómic que para leer Spider-Man es una maravilla. ¿No creéis que... Es que yo cuando salió este cómic sí que vi ciertas críticas diciendo que este no era Spider-Man, que era un Peter muy amargado, una historia muy dramática, muy tal, y sí, es verdad, pero es que también yo entiendo que hay gente, lectores de toda la vida, que puedan decir eso, llevan acostumbrados al humor, a los chascarrillos de Peter, al salseo y eso, toda la vida pues les choca, pero es que es lo que decíamos antes, es que si tú quieres contar toda la vida de Spider-Man y todo eso de forma rápida y eso, tienes que contar lo más destacable. Y si tú le vas metiendo un tono más realista a la historia, a los personajes, es que es eso, es que te queda una vida de mierda. O sea, es que es normal, poco amargado está, cualquier otro se hubiese suicidado. También depende un poco de la expectativa o de la información que tuviera cada uno. Porque yo, por ejemplo, cuando yo me lo leí por primera vez, todavía no había salido aquí. Y, o sea, yo lo fui leyendo poco a poco. Y de primera, o sea me gustó bastante, pero hubo varias cosas que no me terminaron de funcionar por eso mismo que estás diciendo. Yo me imaginaba algo mucho más fiel a lo conocido, ¿no? Y entonces pues me chocaban ciertos detalles, ciertas cosas. Después ya con el tiempo me lo he leído más veces y al final es que esto no deja de ser un what if, pero a lo grande, con toda la vida del personaje. Entonces pues tal y como está estructurado, es que no había otra manera de hacerlo y me parece que está muy bien llevado, o sea. Y bueno, de todas formas, a ver, decís Spider-Man amargado y demás,
pero Spider-Man muere feliz. Y cuando es Sí, mayor... pero es que si te fijas, en el último número es cuando vuelve a hacer chistes, cuando vuelve a tomárselo todo con más calma, porque ya su responsabilidad es otra, él ya está más tranquilo, porque ya es es más un mayor. ancianito, hombre, Claro. Está ya hecho, que se sienta a dar de comer a las palomas. El Peter este es el que se sienta a decirle a Miles, tú ves eso de ahí, todo eso era antes campo. O sea, ese es el Peter que vemos en el último número. Sí, al Peter que conocemos más gracioso y más tal lo vemos en el primer número y en el último. Todo lo del medio es puro drama, puro amargamiento, puro... Que es que encima lo decía antes también, no es que sea el universo más realista, o sea, porque yo es una de las, eso que más he escuchado, una de las críticas o comentarios más sonados es decir que coloca a Spider-Man en el mundo real, y no, el mundo no es el mundo real, porque el mundo que seguimos viendo un mundo de superhéroes con sus fantasmadas y sus mierdas. Sí que lo que vemos son personajes más realistas, más con reacciones más normales, más lo que haríamos cualquiera. Exacto, sí. Pero bueno, yo digo eso, que a pesar de haber tenido ese momento central tan duro, Peter acaba siendo feliz. Y acaba siendo feliz. O sea, lo supera todo, aguanta todo, y es una forma de decir, joder, que la vida puede ser difícil en momentos, pero siempre puede ir a mejor. Y en el caso de Peter, a pesar de todo lo chungo, él acaba siendo feliz. Sí, que es lo importante. O sea, que tú lo que quieres es que el héroe con el que tanto admiras acabe bien. Y obviamente esa paz interior que consigue al final es lo que buscas. A mí una cosa que me choca es las personas que lean que no estén acostumbrados a leer cómics y eso, y que lean a raíz de las pelis del UCM y todo esto, y lean el momento en el que Peter deja de ser Spider-Man para volver con su familia y eso. Yo me los imagino diciendo, este no es Spider-Man nunca dejaría de ser Spider-Man porque es su responsabilidad. Y yo, chico, el cómic se esfuerza en explicarte que en cada época tiene un concepto de la responsabilidad distinta, va creciendo, va madurando. Es que realmente... Claro, va creciendo. En ese momento su responsabilidad es con su familia, al igual que luego su responsabilidad es volver, porque Morlun está yendo por él y si no va a ir a por su familia. Y luego su responsabilidad es enseñar a la nueva generación y dar la vida por ellos. Exacto. Y que iba a decir yo, o cuando lo habéis leído, incluso ahora por segunda, o no sé si habéis leído más veces, ¿echabais de menos algo de la historia de Spider-Man o algún personaje? Yo, por ejemplo, en mi caso, parece una tontería. Yo, Kingpin creo que no se nombra. Me hubiera gustado algo nombrado de Kingpin o Robinson, el ayudante de... O sea, el Bugle realmente solo lo vemos a JJ en las dos primeras... En el primer número, en dos paginillas. Y es como muy... Me faltaba un poco más del Bugle, del trabajo de Peter en el Bugle. O sea, obviamente... Que luego a ver, Betty acaba dirigiendo el Google, o sea, te lo nombran así de pasadilla, pero sí que yo como soy más chapa a la antigua, yo a Peter me lo imagino como fotógrafo del Google, así, más que con su empresa y todo más, que es lo que está ahora mismo, pero igual yo me echaba un poco más en falta esos personajes, y en cuanto a sagas, lo de la empresa también ha pasado ya la ha perdido, ya no. Ya quebró. Y antes de la empresa fue profesor también. Exacto. Yo he echado en falta también algún guiño, por ejemplo, el Spider-Foot, aquel que llevaba Spider-Man en el cinturón y cosas de esas así un poco más chorros de los 70, como el Spider-Bug y algún guiño de este tipo. Pero bueno, sí que es verdad que con el tono que va manteniendo el cómic, el drama, estos chascarrillos más tontos no dan pie. Yo lo que he echado en falta sí que igual un poco más de la relación Peter con Harry, sí. Un poco de la época de Roy Stern con el duende y todo eso, aunque bueno, sí que es verdad que si tú estabas siguiendo un hilo conductor de Norman, Harry y el duende, entonces no puedes meter ahí esa trama. Entiendo que no pudiese. Y la verdad que creo que poco más. Bueno, sí, me parece que, a ver, esto ya por dar un poco de su relación con Johnny Storm, me habría gustado que saliese Johnny Storm, pero no.
Sí, bueno, Al final- a Johnny Storm creo que solo lo vemos en la Secret Wars en una esquinita. Creo que aparecía la antorcha humana. No, porque claro, de los Cuatro Fantásticos solo ves mucho en el caso de Reed, pero lo que dices tú, que tiene una relación de amistad con la antorcha humana y solo se ve en la esquinita. Yo incluso estaba pensando ya ahora mientras estáis hablando que, por ejemplo, viendo el tono dramático y dándote cuenta ahora, mientras hablamos del tono dramático que tiene toda la historia, la muerte de Jean de Wolf también, por meter una muerte más, sí. que hubiera sentido más Peter más Sí, responsable pero también. va, que no le O puedes el meter padre, tanto. o el padre de Gwen también, algo más, todo más drama, todo lo que sea en cuanto al dramatismo de la historia de Spearman, digo, métele todo y que lo pase mal, que eso da gusto y rini. Es que al Es que normal que durase 6 números, porque es que si le das 2 números más o 4 números más, es que tienes que acabar con Peter cortándose las venas. Claro, si al final es que tiene que estar todo muy condensado, no da tiempo a poder desarrollar todo como querríamos. Pero en cualquier caso, Sí, o sea, por ejemplo, yo no sé si esto os ha pasado a vosotros, pero más allá del guión, que es lo que me ha estado ya hablando, en cuanto al dibujo, digamos, eh, o sea, me gusta porque me encanta Mark Bagley, vamos, es un clásico, ¿no? Pero creo que es una oportunidad desperdiciada, más que, ¿cómo decirlo? El diseño que hay de los distintos capítulos. O sea, Es lo que, pongo en contexto. ¿sabes? Que te hubiera gustado por ejemplo, técnicas relacionadas a lo mejor o No, estilo mira. de dibujo Sí. por la época. Eso hubiera sido un puntazo, Sí, mira, o sea, que hubiera sido... un segundo. O sea, es que para quien tenga el cómic a mano, bueno, lo podéis googlear. Yo lo O sea, tengo. la portada alternativa de los distintos capítulos es una cosa de otro mundo. Son maravillosos. ¿Qué es lo que dice Gon? Es que las portadas alternativas sí que cogen la estética de cada una de las Claro, épocas. Entonces, me Que, a ver, hubiera gustado ver eso llevado al propio capítulo. Habría sido una pasada. Entiendo por lo que Sí, lo han hecho, verdad. es por mantener una misma esencia, porque se sienta todo igual, pero es que por momentos, Hubiera sido maravilloso. Sí, Hubiera sido maravilloso. por momentos Te digo, o sea, quita... Mark Bagley está muy bien, es junto con Romita Padre, prácticamente, seguramente mi dibujante favorito de Spider-Man, pero no es su mejor trabajo en cuanto a las expresiones de los rostros. A veces se le van un poco las expresiones. Los detalles. El movimiento está muy bien, la narrativa, eso siempre es un currante. Mark Bagley siempre te va a cumplir, nunca va a hacer un mal trabajo, pero sí que no llega a ser un trabajo de 10. Y también creo que el color no le hace ningún favor. El color durante el cómic. Es que al final es muy Yo, de hecho, muy simple, o sea, es como que no destaca... Muy apagado, muy... Yo en el número de los 60 te lo compro, pero más adelante ya... Claro, yo de hecho no sé si es por error de impresión. En algunas páginas, no recuerdo en qué número, el color era muy raro. Y no sé si es por tema de impresión o realmente de cara a cuando lo pasaron, no está muy bien. O sea, y se ven los tonos como muy sepia. O sea, no sé si... Sí, muy... Sí. Sí. No, pero eso no es error de impresión. Es así, el colorante es Frank Ramata y no... Colorista, perdón. Y no es... Para mí no es un gran trabajo. Es un trabajo regular, la verdad. No... Yo creo que le lastra bastante, porque Bagley está muy bien, pero no es un 10, pero sí puede ser un 8, un 8,5. Pero debido al color le baja un poco la nota, yo creo. Que al final todo esto son detallitos, o sea que un 8 de este equipo creativo ya lo quisieran tener otros, o sea que realmente son detallitos. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más o... Yo sí que quería plantearos ahí una pregunta, más que yo soy de los de soltar preguntitas. ¿De qué os molaría toda una vida? O sea, ya no incluso abarquemos ya no solo Marvel y DC, porque a ver, la idea, bueno, entre bambalinas que se dice, tú Pablo has comentado que sí que es cierto que esto no es una idea original, que ya creo que en DC lo habían hecho. Sí, lo hizo John Byrne con Generaciones, con Batman y Superman. Que yo, por ejemplo, solo lo desconocía. Pero a vosotros, ¿de cuál os gustaría? Yo el de Pablo me lo reservo, pero me imagino de cuál va a decir. ¿Mío? Ah, bueno, sí. No, pero no vaya a decir ese. ¿No vas a decir el obvio? Pues va, me lo guardo para mí, para que quede en el podcast, aunque sea. Pero ¿de quién diríais vosotros?
Es que, a ver, se va a hacer de los cuatro, se está haciendo, bueno, Sí. ya se está publicando de los Cuatro Fantásticos, que yo no es de los que habría dicho, la verdad, no es mi apuesta. Pero si tuviese que decir uno, no sé. Complicado. Sí, es complicado. A ver, es que diría de los mutantes, pero es que, claro, los mutantes. Es que Sí. como no vayas cambiando de alineación, menos Lobezno, que lo vas a tener siempre. Es que los Como no vayas mutantes. cambiando Los mutantes. como no es vayas cambiando súper- de alineación con cada década, no sé. Es que los mutantes es súper interesante, pero hay un cacao ahí detrás. O sea, realmente sí, A sí ver, parece. Los mutantes es interesante, pues sobre todo por las sagas que tienen a nivel cómic y reflejar en un mismo cómic tanta saga que encima son de una envergadura enorme. A ver, podría ser muy épico, sí que es cierto que es jodido. Yo entiendo que sería muy jodido, ya no solo por las alineaciones, sino porque a nivel, o sea, es meter unos eventos. O sea, es que da hasta vértigo pensar. De hecho, ya. Mira, de Flash podría estar bien. De Flash, un Flash así, pues. Porque también tienes ahí el tema del legado también para meterlo. Empiezas con Barry, luego cambias a Wally. Puedes empezar por Jay también si quieres. Yo Sí, también. diría, a mí me gustaría ver del Capitán América, creo que podría ser interesante verlo y ver cómo trata él todos los conflictos que ha habido en Estados Unidos pues desde los 50 hasta hoy en día. Un Forrest Gump, pero guay, realmente sería, que estaría interesante. Pues yo Capitán América también lo compro, ¿eh? O sea, fíjate que los Cuatro Fantásticos que lo están haciendo, justamente yo no me llamaría mucho la atención en cuanto a decir, mira, no me interesa tanto. Obviamente sí que como lector de cómics al final acabaremos cogiéndolo todos, pero yo 4F no. Yo voy a decir el que Pablo no se ha atrevido a decir y yo diré Daredevil. Sí, Que yo sé que en el fondo... Es el que también diría yo. Es que sabes qué pasa con Daredevil, que es que Spider-Man al fin y al cabo sí que te lo venden durante todo el cómic, que él ya el cuerpo no le acompaña mucho o algo, pero sigue teniendo el sentido arácnido y al fin y al cabo tiene poderes. Daredevil es que a los 50 años No, lo tienes que retirar. lo pones de sonar en algún lado haciendo trabajo de sonar, porque ya, eso sí que es cierto, que a nivel poder Aparte, si le quieres dar un tono más dramático, o sea, porque decimos de Spider-Man que es un desgraciado, pero al fin y al cabo Spider-Man tiene el humor ahí como vía de escape, pero como le quieras meter más drama a la vida de Daredevil, este sí que se pega un tiro. Joder, porque mira que Peter es desgraciado, pero Matt, todo ojito. Bueno, es que, como vamos a hablar de Matt... Habría que darle una vuelta, pero podría salir algo interesante. O sea, es que de los pocos personajes así con ese rollo más justiciero, o sea quiero decir, más barrio bajero. Sí, porque Batman realmente, incluso aunque no tenga poderes, también sería interesante verlo cómo va creciendo y con el tema de la Bat Family. Pero que con Batman ya está hecho. Ya está hecho, bueno, pues ya, pero como no lo he leído... Se me acaba de ocurrir uno. Hulk. También. Con Hulk. Sí, Hulk sería interesante verlo. Sí, además con Hulk daría más... O sea, que no se agotaría tan pronto la fórmula. Sí. No, y encima De tienes hecho, también... ya lo hay, un poco lo del Hulk del futuro, Sí. el maestro y... El futuro imperfecto. Sí. Sí, pues sí, pues al final, hombre, yo desde luego sería una práctica interesante que sacaran... Pues, que a ver, que lo bueno que tiene Marvel es que tienes un plantel de personajes muy amplio como para poder plantar esto. Sí que es cierto que la historia a lo mejor que tengan detrás y todo el bagaje a nivel publicaciones no es el mismo, puedes decir, para Miss Marvel no puedes hacer toda una vida de Miss Marvel o de Nova o de Miles Morales, pero de los superhéroes clásicos yo creo que sí que muchos tienen mucho recorrido como para plantear un planteamiento tan bueno que incluso también le iba a decir yo que tampoco es tan original. Yo creo que Marvels, por así decirlo, que también es con el tema del realismo y esa evolución, pero en este caso desde Ben Urich, que el personaje es... Bueno, no era Ben Urich. Siempre lo confundo. Era otro periodista, pero bueno, que es un periodista que sí que vemos cómo va evolucionando también durante el tiempo y ves varias décadas a nivel superhéroes, pero en este caso ya no centrándose en uno, sino en todos. Y también está muy bien. O sea, es una cosa que la verdad es que mola mucho. Esto de que me pongan en un tomito de 6 números toda una vida y que vamos. El formato es interesantísimo y permaneceremos atentos a ver qué otros superhéroes van pasando por la colección toda una vida
y a ver si mantienen el nivel que tiene este tomo o si, bueno, como a todo, ¿no? Habrá algunos que sean mejores, otros que sean peores, pero nosotros estaremos atentos y comentaremos todos aquellos que merezcan la pena. Nos vamos cerrando entonces. Sí, yo creo que ya por hoy, el que no esté escuchando esto y no se haya leído toda una vida, yo no sé qué no hace ahora mismo entrando en internet y como no nos publicitan, en este caso ninguna tienda de cómics, no vamos a decir nombres, pero no sé qué hace que no lo está comprando ya. Totalmente. Hay que decir, lo vuelvo a ya lo recordé en el anterior podcast, que el que quiera entrar en el servidor de Discord que tenemos de la Atalaya del Multiverso solo tiene que ir al Twitter de la Atalaya y en la biografía tiene el enlace fijado para entrar cuando quiera aquí a debatir con nosotros o hacer lo que quiera. Así que nada, chicos, gracias por haber venido, ha sido un placer estar hablando de este gran cómic con vosotros. Igualmente. Y hasta la próxima. Sí, que no me ponga a leérmelo ahora otra vez, que me noto otra vez más. El tirón. Venga, chicos. Chao. Hasta luego.